Hola, hola. Hoy os traemos un vídeo diferente. Se acerca una de las 5 clásicas que forman parte de los monumentos del ciclismo, el Tour de Flandes. Hoy os traemos un vídeo diferente donde os vamos a hablar de los 5 muros más duros bajo nuestro punto de vista del Tour de Flandes. El Tour de Flandes, para los que no lo sepan, aunque si estáis viendo esto seguro que lo sepáis, es una carrera que se disputa en las Ardenas flamencas en Bélgica y que transcurre por todos los muros y colinas, tanto sean adoquinados o asfaltados, de la zona. Es impresionante, es durísimo. Los hombres suelen hacer una distancia de 270 kilómetros y las mujeres de 170 kilómetros. Os traemos para lo que para nosotros son los 5 muros más duros, ordenados como a nosotros nos parecen, pero luego en carrera puede ser diferente, porque si se encuentran en los primeros kilómetros no será tan duro, y si se encuentra al final una rampa del 2% en adoquín puede ser durísimo. Y sin más, vamos para allá. Para nosotros, en el número 5, el Haut Quaremont, más conocido aquí en España como el Viejo Quaremont. Son 2,1 kilómetros, una pendiente media al 4% y una máxima del 11,6. No es muy duro, pero es muy largo y selecciona muchísimo la carrera. Y aquí empieza el Haut Quaremont. Empieza por carretera asfaltada, pero enseguida ya serán adoquines. Lo bueno es que la media es al 4%. A ver si nos hace duro. El Viejo Quaremont. Hay un pico al 11,6. En adoquín siempre es más difícil. Después de 300 metros de carretera asfaltada, aquí estamos. El Viejo Quaremont de verdad. Vámonos para arriba. Ya dicen que es uno de los más típicos, pero claro, es que en el Tour de Flandes llegan aquí que van a unas velocidades que cualquier repecho y más en adoquín revientan. Nosotros ya como vamos reventados ya. Cualquiera ya es malo para nosotros. Está por aquí por el lateral que se puede ir, pero vamos a lo auténtico, por medio del pavé, sin recortar nada aquí. Parece que el tramo más duro ya ha pasado, esto ya es más asequible, pero sigue subiendo, ¿eh? Esto es ya un falso llano. Miren coches y todo por aquí, por el Viejo Quaremont. Qué bonito. Quedan 700 metros. No es duro, pero el rebotito este de los adoquines revienta, ¿eh? Que además no hay ni uno igual de adoquín. Todo roto, mirad. La rueda delante va loca. Aquí estamos, últimos metros del Viejo Quaremont. A tope. Hasta aquí. El traqueteo mata, ¿eh? No mata por lo duro que es, tanto pendiente, sino lo largo que hace que el traqueteo. Yo ahora mismo estoy temblando de manos del traqueteo, ¿eh? Yo te veo Está así. diciendo que Te veo es así duro por todavía. el traqueteo, pero no por lo duro, ¿eh? Había al principio un tramo duro, pero luego ya después es llevadero, pero el traqueteo mata. Pero bueno, nos ha gustado el Viejo Quaremont. Like al Viejo Quaremont y like al vídeo también, ya que Hay estamos. que venir a ver el Tour de Flandes, ¿eh? Tiene que ser espectacular ver pasar por aquí al pelotón. En el número 4, el Molenberg. Un muro que se encuentra muy al principio de esta carrera. Tiene solamente 420 metros, pero tiene un pico del 14,2 de máxima. Al final la media sale del 6,6, por lo que selecciona bastante la carrera. Aquí estamos, en el Molenberg. Qué roto está esto. Aquí empieza. Cómo sube. Aquí ya lo dice Peter Van Peteren. Decía que si no pasas entre los 10 primeros del pelotón, vas a perder 1 hora y media al final de Flandes. Porque hay un estrechamiento aquí que no veas, madre mía, qué duro. Es cortito pero duro, ¿eh? Aquí, en 2010, es donde atacó Cancellara y Tom Bonen. Rompieron el pelotón y se fueron en busca de... el Tour de Flandes. Oye, qué duro. En mal estado, ¿eh? Ya se acaba. Y siempre ha sido un punto donde se rompe mucho el pelotón, porque llegas en carretera ancha, llegas aquí
Ya lo decía este, que si no llegas entre los 10 primeros, estás muerto porque te quedas taponado detrás en el embudo y no sales. Y aquí está el final. Madre mía, qué duro esto del Molenberg. Normal que rompan el pelotón aquí porque he pasado entre los primeros, pues vamos 2. Qué duro. ¿Qué te ha parecido el Molenberg? Bastante duro, porque además la parte de los adoquines estaba muy bacheada y cuesta, pero muy bonito, muy mítico, muy chulo. Normal que se rompa el pelotón aquí, No me porque extraña. madre mía, llegas por la carretera ancha y de golpe esta zona adoquinada que no veas. En el número 3, el Tyenberg, que literal a su nombre quiere decir colina difícil. Un sector de poco más de 500 metros con una pendiente media al 6 con poco y una máxima del 15,8. En todo ello en adoquines. Tyenberg, 6%, máxima al 15,8. Juli. Y mira que hay aquí delante. Adoquines. Ahí está. Inicio, mitad de los adoquines. Bonito es, ¿eh? El Tyenberg este también. La novia dice que si no se va por el adoquín, no estás haciendo Flandes. Que no hay que ir por el canalón. Pero mira qué canalones más bonitos para subir por aquí hay, ¿eh? Vamos a subir por aquí, va. Que no se ha dicho, va. El Tyenberg este, ojo, ahora ya suaviza, pero ha tenido un tramo durísimo. Ahora que sale de aquí fuera, está, mira. Menos mal. El final del Tyenberg muy fácil, Pasa que el traqueteo, después de 130 y pico kilómetros que llevamos en las manos, se nota muchísimo. En el número 2, el Paterberg, 350 metros, una pendiente media del 12% y una máxima del 20,3. Durísimo, durísimo, en adoquines. Ahí vamos. Giramos hacia el Paterberg. Mirad, aquí se inicia. Directo, venga. Vamos para arriba. Que son 350 metros, ya quedan 340. Ya queda menos. Vamos para arriba, Paterberg para arriba. ¡Vámonos! El principio es suave. No me asustes. Esto quiere decir que después... Mira, mira, mira. Mira ahí adelante, descubre el Paterberg. No quiero... no. Madre mía, el Paterberg, mira. Bajando por el canalón la gente. Vamos para arriba, va. Que se acaba ahí arriba. Mirad lo que hay a mitad del Paterberg. Alpacas. Aquí comiendo hierbecita. Y nosotros aquí sufriendo por el Paterberg. ¡Vámonos! Mirad, mira, mira la rampa ahí arriba. Madre mía, qué dura se ve. Es que en las imágenes no se apreciará, pero esta pendiente al 20 es mortal. Mirad, mirad. Va sin cadencia, ¿sabes? Subiendo por aquí. Más rápido que Van der Poel. ¡Ah! 50 metros. ¡Qué rampote! Vamos. 40 metros. ¡Qué duro! El Paterberg, por Dios. Mira, aquí se acaba. Mira. Finish. ¡Wow! No veas el Paterberg. Duro, el Paterberg. Me tiemblan las piernas, Pero qué bonito. ¡Wow! Aquí la novia ha hecho de Van der Poel subiendo. No veas. Qué duro que es. ¡Wow! Y en el número 1, nuestro favorito, el Koppenberg. Durísimo. 550 metros a una media del 11,1, pero a una máxima del 22.
ahí se selecciona la carrera, pero siempre, 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 porque es que es durísimo. Subir una pendiente el 22% en adoquín, brutal. No las imaginéis, vais a alucinar. Muy bonito, también. Empezamos. Mirad cómo se ve ahí arriba el rampote. Va, que son apenas 500 metros de subida dura. Y lo tenemos. Va a ser muy duro, Menos mal que está seco hoy. No como la edición de este año del Tour de Flandes, que fue mojado. Y esto fue un caos. Ahora sí, empieza lo duro. Y cuando se mete ahí en el bosque, más duro todavía. No sé si se verá en la cámara. Aquí se ve muy muy oscuro el fondo, pero se intuye la subida. Sí, mira, mira, mira cómo se ve. Madre mía, cómo sube esto. Aquí la Van der Poel que va a tope. ¡Buah! El tramo este bosquecito, no veas. Dale, dale, dale. Qué tramo más duro, por favor. El tramo del bosquecito, durísimo, Guau, pero sigue subiendo, Mirad, aquí hay un banco. Por si alguien quiere sentarse. Si se ha muerto, pero no veas. ¡Qué duro! Buah, ya lo tenemos. Ya lo que queda es mucho más fácil. ¡Vamos, cariño! Última rampa del Koppenberg. Buah, esto no es nada fácil, Mirad los adoquines como están. También se acaba allá arriba. Venga, cariño. Lo tienes, va, campeona. Va, cariño, va. No veas. El Koppenberg. Oh, ya está aquí la línea. Mirad. Oh, cómo suaviza aquí. Cómo suaviza. Oh, que me pasa sprintando. Me ha sprintado al final. Qué duro el Koppenberg. Oh, mira que lo habíamos visto en la tele. No se ve tan duro como es en verdad. El tramo del 20% es muy largo. Muy largo. En adoquines. Durísimo, pero chulísimo. Y orgulloso de haberlo hecho. Y que la princesa también lo haya hecho. Mira qué sonrisa. ¡Ole, cariño! Oh. He tenido pesadillas, con este tramo. Sí. ¿Queréis conocer más muros de la región de Flandes? Os dejamos por aquí enlazado el Flandern Challenge. Un challenge que consta de recorrer los 59 segmentos más emblemáticos de la región de Flandes, ya sean adoquinados o en asfalto, para disfrutar. Impresionante, menos de 72 horas se tiene que completar y al final os dan un adoquín. Lo dejamos por aquí, que nosotros lo hicimos el pasado verano y nos encantó. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os hayan gustado nuestra selección de los 5 muros y acordaos de dejar vuestros comentarios a ver qué os ha parecido, y acordaros que podéis aprovechar el 10% de descuento en Ropa Siroco. Os dejamos por aquí el código. ¡Hasta luego!